Vamos al libro de Hebreos, amados, capítulo 1. La semana pasada estuvimos exponiendo esta segunda parte donde el autor de Hebreos está tratando ahora la superioridad de Cristo hacia, ¿verdad?, los ángeles. Y estuvimos viendo, ¿verdad?, el propósito, por qué es que está insistiendo tanto, ¿verdad?, él en cuanto a esto. Y terminamos la semana pasada, amados, hablando un poco de, en verdad, quiénes son, ¿verdad?, los ángeles, bíblicamente, porque dijimos que una de las propuestas del autor es que él quiere evitar que las personas, que los creyentes tuvieran a los ángeles como un culto, una adoración hacia ellos, ¿verdad?, como seres a los cuales se les estaba adjudicando ministerios, dones, autoridad que no tenían. Entonces lo menciona el apóstol Pablo y dice, ¿verdad?, que prácticamente hay unos que están predicando la adoración a los ángeles y que evitemos, ¿verdad?, prácticamente esa, en Colosenses 2:18, esa práctica. Pablo dice en Colosenses 2:18, no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles. Entonces aquí vemos que los que traían esta doctrina eran judíos, judaizantes, ¿verdad? O sea, a judíos que estaban muy arraigados a costumbres y a doctrinas de ellos. Y ya era un problema en aquel tiempo, dijimos, en la iglesia, el culto a los ángeles, ¿verdad? El tal vez orarles, no sé si adorarlos de alguna manera, pero pues aquí Pablo está diciendo que no se condenen, ¿verdad?, por ese tipo de prácticas, y parece que el escritor de Hebreos es lo que tiene en mente y entonces quiere destruir esa falsa idea de darle a los ángeles, adjudicarles una autoridad y un ministerio que no es, ¿verdad? Entonces por eso nos está exponiendo cómo es que Dios nunca le dijo a los ángeles, y lo vemos ahí, vamos a leerlo desde el verso 5 al verso, ¿verdad?, 14, Hebreos capítulo 1. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús: tú eres mi hijo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo: yo seré su padre y él será mi hijo. Todos estos son puras referencias al Antiguo Testamento. Ahorita lo vamos a ver, amados. Verso 6. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice que Él envía a sus ángeles como a los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con cetro de justicia. Amas la justicia, odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido, derramando el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Verso 10, también le dice al Hijo: Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra. O sea, el Padre le está diciendo al Hijo, ¿verdad?, y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastarán como ropa vieja, los doblarás como un manto y los desecharás como ropa usada, pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Verso 13, además Dios nunca le dijo a ninguno de los ángeles: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles solo son servidores, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces, ¿se fijan cómo está el autor de Hebreos siempre diciendo: Dios no le dijo a ningún ángel, Dios nada más le dijo al Hijo esto, y Dios jamás dijo de un ángel? Y aquí la pregunta es: ¿por qué insiste tanto, verdad, el escritor de Hebreos? Es porque precisamente lo que estamos diciendo, esa creencia que había, ¿verdad?, de adoración hacia los ángeles. Vamos a la hojita de hoy, hermanos, donde dice: entonces, amados, en el tiempo que el escritor de Hebreos envía esta carta a los seguidores de Jesús, la creencia y el pensamiento hacia los ángeles era muy dada a dar méritos, ministerios y posiciones que los ángeles no tienen, ¿sí? Y por eso
el escrito. Igualmente, acuérdense, hermanos, primero fue la cuestión de los profetas, ¿se acuerdan? Jesús mayor que los profetas, y estuvo él diciendo, ¿verdad?, que el Señor Jesús es la revelación máxima de el Padre, de Dios. Y ahora aborda el tema de los ángeles, así como prácticamente adoraban los judíos a Moisés, a Elías, a los profetas, pues también está abordando el tema cómo adoraban a los ángeles, y está tratando de poner en su mente que quiten, ¿verdad?, eso. Es por ello, hermanos, que el autor de Hebreos puede observar un peligro que quería evitar a toda costa. La doctrina de los ángeles es bíblica. Claro, no estamos diciendo que los ángeles son malos. Los ángeles nunca pidieron adoración. Es como María, ¿verdad? María, la madre de Jesús encarnado, no la madre de Dios, sino la madre de Jesús encarnado, jamás pidió adoración, y la Iglesia Católica, ¿verdad?, la venera y la adora como un Dios. La culpa no la tiene María. María jamás dijo adórenme. Así también los ángeles tampoco dicen adórenme. Lo que pasa aquí, y vamos a verlo un poquito, y por eso vamos a ver qué son los ángeles. Lo que pasa es que aquí, hermanos, ángeles sí se rebelaron y sí quieren adoración. Entre ellos, el primero y el más grande es Satanás. Satanás sí quiere la adoración para él. Aquí es donde, por eso la insistencia del autor de los Hebreos. Y el apóstol Pablo también dice, ¿verdad?, dice, si alguno de nosotros traemos otro evangelio, inclusive un ángel de luz trae otro evangelio que no es este, no los escuchen. Eso quiere decir, hermanos, que claro que Satanás y algunos ángeles caídos han engañado a la humanidad por tanto tiempo. Por ejemplo, la famosa Santa Muerte ahorita, ¿verdad?, que no es santa, que no es un ángel o un ser bueno, ¿verdad? La veneran todos creyendo que es el ángel de la muerte, ¿verdad? Y que si estás a favor de ella, entonces ella va a estar a favor tuyo. Ese es un culto a los ángeles, a la Santa Muerte. Entonces, dijimos que también a San Miguel Arcángel y a tantos otros ángeles. Y aquí es donde ve el peligro, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, y quiere evitar a toda costa eso, hermanos. Pero no nos olvidemos que los ángeles son buenos. O sea, es una doctrina bíblica, pero son seres maravillosos que el eterno Dios creó con propósitos divinos, pero es una doctrina que es peligrosa si no se conoce de manera correcta. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que el Espíritu nos revela en su palabra cómo tratar este tema. Porque nos presenta, hermanos, una clase de seres gloriosos, aparte de Jesús, por medio de los cuales se supone que el hombre puede acercarse a Dios, que era lo que pensaban los judíos, ¿verdad? Vamos a hacer aquí un pequeño, ¿verdad? Ok, Cristo superior a los ángeles. Supremo a los ángeles. Prácticamente, ¿verdad?, Dios siempre ha estado, ¿verdad?, en lo sublime, en lo más alto. Y luego los seres angelicales, ¿verdad?, o las potestades celestiales. Potestades celestiales quiere decir poderes celestiales, ¿sí? Y luego ya lo que es el hombre, ¿verdad? Entre las potestades celestiales, pues están los ángeles. Entonces, Dios siempre ha tenido una comunicación directa, hermanos, con el hombre. Desde el principio, él y Adán, Dios nunca usaba un ángel para comunicarse con Adán. Desde el principio Dios hablaba, ¿verdad?, al hombre, comunicación. Desde el principio. Lo hizo con Adán, con Eva, con Abel, con Caín. Con Caín vemos que habla varias veces. Más adelante vemos que con Noé otra vez le habla el Señor. Vemos que le habla a Abraham, vemos que le habla a Sara. ¿Se acuerdan cuando le promete a Isaac? Vemos que le habla a Jacob. Inclusive creo que le habla también a Isaac. Ya a partir de ahí, hermanos,
Entonces entran los profetas, que ya vimos ese tema. Dios empieza a hablar por medio de los profetas. No necesitaba hablar con los ángeles para que los ángeles hablaran con el hombre. El Señor habla con los profetas, ¿verdad? Empieza a hablar con Adán y su descendencia. Y luego también con los profetas. También hablaba con Moisés, ¿verdad? Directamente. Y entonces, la semana pasada dijimos que después hubo un tiempo de 400 años que le llamamos el tiempo del silencio. Dios no habló al hombre por 400 años. Que esto viene siendo de Malaquías, ¿sí? A Juan el Bautista. Entonces, dijimos que durante estos 400 años, ¿verdad? El tiempo del silencio, es donde esta creencia de que los ángeles, ahora Dios ya no le habla al hombre, sino que ahora Dios le hablaba ¿a quién? Y luego los ángeles ¿a quién? Y luego entonces el hombre, al orar, ¿verdad? Usaba a los ángeles ¿para qué? Empezó esa creencia a alimentarse durante este tiempo del silencio. Pero vemos que no es así, era profético. El Señor volvió a hablar con los hombres, ¿verdad? Habló con Juan el Bautista, vino en carne, ¿verdad? Estuvo viviendo con nosotros, nos enseñó. Entonces aquí es donde se desmiente y donde se desmorona toda esta idea, ¿verdad? De que los ángeles eran intermediarios, mediadores entre Dios y los hombres. No, son mensajeros, son servidores, no mediadores. Mediador nada más hay uno, ¿sí? Cristo el Señor. Entonces, el autor de Hebreos, hermanos, quiere dejar muy clara la única y gran verdad, que no necesitamos ningún otro ser espiritual para que nos lleve a la presencia del Padre Celestial. No necesitamos pedirle a mi abuelito que ya está en el cielo: abuelito, tú que estás en el cielo, ya estás más cerca de Dios, dile por favor al Señor. Yo sé, hermana, yo sé, porque a mí así también me lo decían. No, es que tú estás tu abuelito. Imagínense, hermana Neri. Ok, se está grabando y ya mañana lo subo. Sí. Sí. Pero aquí el punto es ese, hermanos. Muchos a su mamá, ¿verdad? Muchos a la abuelita, no sé. Pero aquí el punto es, no hay ningún otro ser que interviene entre Dios y nosotros. Es solamente el mismo, el Hijo. Y esa es la idea que quiere dejar bien claro, ¿verdad? El autor de Hebreos, donde Jesucristo ha derribado todas las barreras y ha abierto el camino directo al trono de la gracia. No necesitamos ya un sumo sacerdote. Usted no necesita un pastor, no necesita un apóstol o un profeta para que interceda por usted. Cristo Jesús es el que intercede por usted. Amén. Y aquí es donde vamos también a hacer un paréntesis, hermanos. En estas épocas, acuérdense que dijimos que la palabra ángel, tanto en hebreo y en griego, tiene la connotación de mensajero. ¿Sí? Entonces, muchas veces los ministros, pastores, ¿verdad? Aquí le voy a poner F de falsos apóstoles porque ya no hay. Sí, falsos profetas. Se adjudican el falso ministerio ¿de quién? De los ángeles. En donde yo te digo, tú manda
tu promesa y vas a estar bajo mi cobertura. El canal, pobre canal, pero bueno, de enlace, las robatónicas que hacen, hermanos, es esto, donde todo el mundo tiene así, supuestamente así de oraciones y de peticiones, ¿verdad? Pero aquí la cuestión es, mande su promesa y nosotros, ahí está el apóstol falso Cash Luna y el Chilaquiles y todos los demás. Y ellos están, ¿verdad? Y ahorita vamos a orar y la unción y la protección y la cobertura nuestra. O sea, ellos están haciendo el trabajo supuesto, ¿verdad?, que se le creía a los ángeles que es único del Señor Jesucristo. Aquí es donde ahora también, noten, hermanos, muchas congregaciones muy famosas veneran a su pastor o a su apóstol o al profeta. Lo veneran, o sea, tienen la fe en el apóstol, que si el apóstol o el profeta o el pastor ora por mí, Dios va a escuchar esa oración, si él ora por mí. Y entonces está incorrecto, amados. Al altar, todas las deudas. Y hay mil y un cosas, hermanos, pero aquí el problema es ese, ¿verdad? Que desgraciadamente, así como se le adjudicaron a los ángeles falsos testimonios, falsos ministerios, falsas autoridades y posiciones, hoy los pastores, ¿verdad?, mensajeros, ministros, muchos, otros muchos no, se adjudican, ¿verdad?, ministerios que no tienen. No tenemos, hermanos. No lo hay. No hay un ministerio de intercesión bíblico que diga, si tú tienes el don de intercesión, yo no lo veo. Está el don, ¿verdad?, de fe. La oración todo lo tenemos que hacer. El problema es que si no predicas la verdad de la palabra, ¿cuánta verdad será la que estás diciendo? Y ahí yo no confío en estos hombres. Yo lo fui a ver en vivo, allá de Saltillo, cuando yo estoy hablando hace 20 años a Cash Luna, cuando apenas estaba iniciando. Yo fui ahí y todo el show. Acuérdense, hermanos, que el mismo Satanás predica la palabra, pero con trampas. ¿Sí? O sea, con trampas. Él mismo le dijo al Señor Jesús, aviéntate de lo más alto. Escrito está que tu pie no, él enviará a sus ángeles y tu pie no tropezará en piedra. O sea, Satanás mismo usa la palabra para, fíjate, trató de engañar al mismo Dios con su palabra. Ahora imagínate estos monos, hermanos. Se engañan a sí mismos. Primero ellos se la tienen que creer. Ellos tienen que creer que ellos tienen esa unción. Pero, hermanos, nomás despierten. Si no es poder y unción de Dios, ¿de quién es? Acuérdense, el domingo vimos Mateo capítulo 7. En aquel día muchos me dirán, y da precisamente las señales que estos falsos apóstoles dan. Dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hablamos lenguas. Estos son los 3 milagros que más se adjudican estos hombres. Y el Señor les va a decir, no los conozco, y luego la siguiente frase, hermanos, hacedores de maldad. Porque no fue con el bien y el poder del Señor, fue en su nombre, pero no con el poder del Señor. Aquí es donde, claro,
mismo Satanás ha hecho milagros con las vírgenes y los santos y por eso la gente cree en ellos y cree que desde Dios. Estos hombres en nombre del Señor Jesús hacen y deshacen, pero no por eso, ni porque lo siga mucha gente, quiere decir que son hombres de Dios. No se deje guiar por un número chiquito que, si somos poquitos somos los buenos, o si somos muchos somos los buenos. Porque si nos vamos a guiar que una iglesia grande, pues la iglesia más grande que hay son los musulmanes o los hindús. Ahí tienen muchos seguidores. No se diga los mormones o los católicos. O sea, si nos vamos a ir por las masas, pues estamos perdidos, hermanos. ¿Sí? O si nos vamos a ir por el poder sobrenatural en cuanto visiblemente a hacer milagros, pero no ver vidas transformadas, entonces tampoco. Aquí es donde, por eso el autor de Hebreos, porque recuerden quién era la audiencia de Hebreos no eran inconversos. La audiencia de Hebreos, su mismo nombre los da, eran puros judíos que conocían la ley del Señor, que habían acuérdense, dimos 3 tipos de receptores de la carta. El escritor de Hebreos estaba hablando a los judíos fieles que estaban siguiendo al Señor, pero que estaban, ¿verdad?, escuchando nuevas doctrinas. Estaba hablando a los judíos que se habían convertido, pero que no eran fieles todavía al Señor. Y también estaban hablando, Pablo, a los judíos que no se habían convertido, pero que se habían escuchado hablar de Jesús. Pero todos ellos conocen la ley del Señor y siguieron la ley. O sea, no estamos hablando, aquí el escritor de Hebreos no le está hablando a los gentiles romanos que no conocían de la ley de Dios. Los primeros 2 temas que aborda son profetas y ángeles, con lo que tenían los problemas los judíos, seguir a la ley y los profetas y luego seguir las cosas, ¿verdad?, de seres celestiales y todo eso. Entonces aquí vemos plenamente, hermanos, que él está quitándoles el velo y le está diciendo, no es Moisés nuestro profeta y no es Elías nuestro profeta, ellos fueron profetas de Dios, pero nuestro profeta hoy, el Señor nos ha hablado muchas veces y diversas maneras por los profetas de nuestros antepasados, pero hoy en estos últimos días nos habla por medio del Hijo, punto, no hay otro profeta, el Hijo ya habló. Ahora, Él es superior a los ángeles, ya ningún ángel va a traer una nueva revelación. ¿Por qué creen que dijo eso? ¿De dónde vienen los mormones? ¿Han estudiado a los mormones? Supuestamente el ángel Moroni y le entregó, porque la iglesia está tan corrompida que entonces Dios tuvo que enviar un nuevo ángel y le dio a José Smith una nueva Biblia para que entonces una iglesia verdadera de Dios lo siga. Esos son los mormones. Un ángel vino y les dio. Y en realidad aquí estamos viendo, hermanos, el engaño de Satanás. Por eso Pablo dijo, si uno de nosotros, verdaderos apóstoles que estaban en aquel tiempo, o un ángel inclusive, les trae otro evangelio, no los escuchen, hermanos. Y aquí es donde el escritor de Hebreos está reforzando todo eso, porque en nuestros días es lo mismo, hermanos. Es lo mismo, la gente sigue a los hombres, la gente sigue un movimiento, son fieles al movimiento. Mira, por ejemplo, los católicos hacen esto. Yo soy católico por mis padres, ¿verdad? Soy católico ¿por qué? Tradición. O sea, ¿verdad?, casi todos así eran, yo no, ¿verdad? Hay otros que fuimos cristianos por tradición, que tampoco éramos salvos. No porque nuestros padres hayan ido a la iglesia y hayamos nacido, ¿verdad?, en una familia cristiana, eso no quiere decir que somos salvos. No hay cristianismo por tradición, hermanos. Es una fe personal donde cada uno, ¿verdad?, se humilla delante de Dios y se entrega a Él o no lo hace. Entonces, vemos aquí que en realidad hasta el día de hoy seguimos con los problemas de adorar a los profetas, que ahorita vienen siendo todos estos famosos escritores cristianos, artistas cristianos, apóstoles y pastores cristianos que se dejan adorar prácticamente. Y la otra, ¿verdad?, la gente cree en muchas cosas todavía. Mira, anteriormente, porque ahorita vamos a hablar precisamente de esto, vamos a continuar qué son los ángeles bíblicamente. Pero yo recuerdo, hermanos, mi abuela por parte de mi mamá nació en 1903, ¿sí? Y a mí me tocó vivir con ella como unos 10, 11 años, vivió con nosotros. La gente de antes era muy supersticiosa, o sea, creían mucho en espantos, en espíritus chocarreros, ¿verdad?
Perdón. Sí. Y la pregunta sería, ¿por qué la gente de antes creía tanto en esas cosas? Porque, uno, hermanos, no existía la ciencia que hoy hay. Y en realidad la gente buscaba más las cosas espirituales, por medio de la brujería, hechicería, de la iglesia, ¿verdad? O sea, siempre buscaban, porque sabían que existía. Ahora el engaño de Satanás con la ciencia es hacernos pensar que no existe lo espiritual. Eso es el lado contrario a lo que estamos viendo ahora. No existen ángeles, no existe Dios, no existe el Satanás, no existe infierno, no existen demonios, no hay nada. ¿Sí? Eso es irnos a lo contrario. Pero, ¿qué son los ángeles? Y aquí es donde vamos a abordar el último verso de Hebreos capítulo 1, donde remata el escritor de Hebreos lo que está hablando de los ángeles, lo remata así. Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes. De a como los judíos pensaban que los ángeles eran, él dice, no, nada más son ¿qué? Sirvientes. Sí, o sea, no porque Miguel el arcángel sea el capitán del ejército de Dios, no por eso lo vamos a adorar. O porque Gabriel es el mensajero de Dios, por eso lo vamos a adorar. O orar a él, o pedir su protección. No, es Cristo. Directamente a él oramos. Él sabrá qué hacer, hermanos, si nos envía o no nos envía ángeles. A él están en autoridad y no a nosotros. O sea, yo no puedo, hermanos, mandar a los ángeles. Los manda el Señor. Yo puedo pedir al Señor su protección y si quiere que envíe sus ángeles, pero yo no puedo mandar ángeles. Y aquí es donde el escritor dice, por lo tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Por lo tanto, hermanos, los ángeles son de un orden enteramente diferente al de los seres humanos. Nosotros nos parecemos a Dios. Sí, Génesis capítulo 1, verso 26, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El hombre se parece a Dios. Los ángeles, no sé. Los seres humanos, hermanos, no nos convertimos en ángeles después de morir, que es una creencia que antes había, ¿verdad? No, y dijimos la semana pasada, los únicos que vemos que tienen 6 alas son los querubines. Pero no se dice que los ángeles tienen alas, nada más los querubines. ¿Sí? Aquí es donde, número uno, cuando nos morimos, los seres humanos no nos convertimos en ángeles. Ahora, los ángeles tampoco nunca se van a convertir en seres humanos. ¿Se acuerdan de una famosa película que se llamaba de Nicolas Cage, que él era un ángel? El ángel enamorado, algo así, y que desobedeció a Dios, entonces ¡pum!, se convierten los ángeles en humanos, ¿verdad? Como castigo. Tampoco la Biblia no nos dice que sucede eso. Dios creó a los ángeles, así como creó a los seres humanos. Todo ser espiritual es creado. Solamente Dios es por siempre y para siempre, alfa y omega, principio y final. Él no tiene inicio. Dijimos que la eternidad vive en Dios. En el cielo no hay tiempo, siempre es día. Entonces no hay el concepto de que cuántos años, millones y millones y trillones tendrá Dios. No, porque en el cielo no hay tiempo, hermanos. Pero los ángeles y nosotros sí tenemos un inicio, ¿verdad? Dios es eterno. Dijimos y utilizamos este término, Dios es atemporal. El prefijo a quiere decir no tiempo, sin tiempo, ¿verdad? Dios no tiene un principio y un final. Es así. Nosotros somos finitos. Dios es infinito, nosotros somos finitos. Vamos a ponerle aquí la línea de tiempo. Nosotros siempre tuvimos un inicio, ¿sí? El final no lo vamos a tener porque el Señor nos creó para ser eternos como Él. Ya sea que estés en el infierno, te vas a quemar para siempre en el infierno, o si te vas al cielo, vas a gozar para siempre en el cielo, pero no vas a dejar de existir, ¿sí?
Entonces aquí es donde tenemos que entender, primero, fuimos creados, tanto ángeles y seres humanos, tenemos un principio. Hay una diferencia muy grande entre los ángeles y Dios, aunque son seres angelicales espirituales y que tienen, ¿verdad?, su morada en los cielos. Dios creó a los ángeles así como a nosotros. En ninguna parte de la Biblia se dice que los ángeles son creados a la imagen y semejanza de Dios. Sí se dice que nosotros los humanos, ¿verdad?, somos creados a la imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26. Los ángeles son seres espirituales que pueden hasta cierto punto, hermanos, tomar forma física, porque sí lo vemos en la Biblia. Cuando, ya les dije, en Génesis, cuando Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, Él tomó forma de hombre, Jesucristo, y 2 de sus ángeles también, porque Abraham dice que vio 3 hombres. Y cuando estos 2 ángeles llegan con Lot en Sodoma y en Gomorra, Lot los ve y los pasa a su casa. ¿Sí? Entonces sí vemos que toman forma de hombre, pero eso no quiere decir, hermanos, que sean como hombres. Toman la forma de, ¿verdad? Ahora, los humanos son principalmente seres físicos. Nosotros, en nuestra dimensión que vivimos, aunque somos espíritu, alma y cuerpo, en la dimensión que más vivimos es en la física, ¿verdad? Somos materiales, aunque somos también espíritu, ¿verdad? El alma y el espíritu que tenemos. Lo más grande que pudiéramos aprender, decir, a ver, ¿qué podemos aprender de los ángeles, hermanos? Es su instantánea e incuestionable obediencia a Dios. Eso sí. El Señor habla y los ángeles en corto. Nosotros somos como Jonás. Amén. Hijo, quiero que vayas para allá. No, Señor, yo quiero ir para allá. Hijo, no quiero que te vayas. No, Señor, yo sí, con esa persona, sí, con él, con ella. Somos como Jonás, hermanos, ¿verdad? Tercos, necios. Pero los ángeles son fieles sirvientes del Señor, obedientes, ¿verdad? Que eso es lo más maravilloso que pudiéramos aprender de ellos, la obediencia. Ahora, los ángeles son seres espirituales personales, o sea, tienen inteligencia, hermanos, tienen emociones y tienen voluntad, así como nosotros lo tenemos. O sea, ellos sienten emociones. Dios siente. Una vez les compartí una predicación que me encantó, después quiero volver a predicar, la que se llama Jesús y las emociones. Cómo el Señor Jesucristo sintió dolor, traición, alegría, hambre, desesperación, angustia. O sea, todos los ángeles también sienten, se gozan también, igual que cualquier otro ser, ¿verdad?, que el Señor puso su espíritu en él. Y es verdad, hermanos, en las 2 clases de ángeles, sí, porque pues tenemos que entender, ¿verdad?, que hay ángeles buenos y ángeles malos. Ningún ángel fue creado como un ángel malo. Todos fueron creados como ¿qué? Ningún bebecito chulo, hermanos, nace con pecado, nace con la tendencia pecaminosa. Pero ningún ser humano nace malo, se hace. Todos los ángeles fueron buenos y tomaron su decisión, entre ellos Satanás y los ángeles que le siguieron. Tanto los demonios y los ángeles, ¿verdad?, tienen emociones y inteligencia. Inclusive la palabra daimon en griego quiere decir ser inteligente, un ser inteligente. Entonces, sí tienen, ¿verdad?, emociones, sentimientos. Aquí les puse varias escrituras donde ustedes pueden ir, comprobar con la palabra lo que estamos hablando, ¿verdad? Muestran emociones. Cuando el Señor Jesús nació se alegraron, decía, ¿verdad? Cuando Job, el Señor le está diciendo a Job, Job, ¿dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Y los ejércitos celestiales, dice, como explotaban de alegría cuando yo hacía algo. Se emocionaban, hermanos. Imagínate esa escena, ¿no? Donde ahí están los ángeles y de repente el Señor, ¿verdad?, decía, y que se separen las aguas, y se empezaron a separar, y los ángeles, como niños, hermanos, dice que se gozaban de alegría. Entonces, vemos que son seres que pueden, ¿verdad?, demostrar emociones, voluntad.
Los ángeles son seres espirituales sin un cuerpo físico. Se puede tomar cuerpo físico, ya dije, pero son espirituales. El hecho es que no tienen cuerpos y no afecta, hermanos, que tengan personalidades. Ajá, sí. Ese es tema para otro estudio. Es tema para otro estudio, Nelly, sí es bien extenso eso. Vamos a estudiarlo porque lo que yo digo aquí, muchos lo ven y yo no quiero que malinterpreten algo. Después estudiamos más profundamente ese verso, porque sí, yo sé, donde dice, y cada vez que los hijos de Dios se acostaban con las hijas de los hombres, les nacían, ¿verdad? Hombres valientes o gigantes, ¿sí? Entonces ahí vamos a estudiarlo de una manera detenida, sí. Nada más que lo que quise hacer hoy es, en una manera general, bíblicamente, lo que sí se menciona en la Biblia, que son los ángeles, ¿verdad? Y cuál es su función, para que nada más nos quede ya claro, ¿verdad? Y como el escritor de Hebreos nada más dice, los ángeles son sirvientes, espíritus enviados por Dios, y que eso sea nuestro concepto, ¿verdad? El bíblico, nada más. No que, son guerreros y que son, sí lo son, o sí son sus funciones, pero no están a la disposición que nosotros los ordenemos. Yo vuelvo a repetir, están a la disposición que Dios, ¿verdad?, lo haga. Y ahí es donde vamos a enfatizar esto. Ahora, el conocimiento que poseen los ángeles, hermanos, es limitado. Ellos no son omniscientes como Dios. O sea, un ángel no conoce todas las cosas, ¿sí? Porque a veces confundimos. Por ejemplo, Satanás no puede estar en todo lugar. Satanás no conoce tus pensamientos. Satanás no sabe el futuro. Sabe lo que la Biblia dice y cómo va a terminar. Pero de ahí en más que sepa, ¿verdad?, cosas del futuro, no. Conocen muchas cosas los ángeles, pero están limitados porque son seres creados. Esto significa que no tienen, ¿verdad?, la omnisciencia, o sea, todo el conocimiento que tiene Dios. Aunque sí parece que tienen un mayor conocimiento que nosotros los humanos. ¿Por qué cree? Dijimos la vez pasada que una de las cosas que creían los judíos es que como los ángeles están en el cielo y están con Dios, pues conocen muchas más cosas que nosotros acerca del Señor y de los planes de Dios. ¿Sí? Ahora, póngase a pensar, si Satanás citaba la Biblia, quiere decir que los ángeles saben Biblia. Entonces tienen conocimiento de las profecías y de todo lo que el Señor ha hablado. Entonces aquí, ¿verdad? Sí tienen conocimiento, pero lo fueron adquiriendo, hermanos, ¿verdad? Como nosotros lo hemos adquirido. Póngase a pensar. Los ángeles, nosotros tenemos un inicio y morimos, ¿verdad? Aquí en la tierra. Los ángeles desde que fueron creados existen. ¿Sí? Entonces, el conocimiento que también ellos pueden tener es por la experiencia que han tenido de vida ya. Desde Adán están los mismos ángeles. Conocen y saben, ¿verdad?, cómo es el comportamiento humano. Entonces, podemos prácticamente, hermanos, que entender que los ángeles han sido enseñados mucho sobre quién es Dios y su creación. Vamos a dar la vuelta. Ahora, ¿cuál es la función o el propósito de los ángeles? Y aquí es donde les digo, vamos a hablar bíblicamente, vamos a restringirnos a la Biblia. Porque después, ¿verdad?, hay libros apócrifos, o sea, otros libros donde se menciona el ángel Rafael y otros ángeles, Reguel y demás. No los tenemos en la palabra de Dios, en este canon, ¿verdad?, que tiene 66 libros. Entonces vamos a nada más a restringirnos a lo que la palabra de Dios nos claramente vemos que ellos hacen o que son enviados a hacer algo. ¿Qué es la función o el propósito de los ángeles? Aunque tienen voluntad de ellos, hermanos, los ángeles están, como todas las criaturas, sujetos a la voluntad de Dios. La diferencia entre los ángeles y nosotros es que nosotros hacemos lo que se nos dé la reverenda gana. Es en serio. Usted decide a qué horas dormirse, si lee la Biblia o no, si peca contra Dios o no peca, si le obedece o no. Los ángeles no son así. Desean y anhelan obedecer. No están obligados, pero su mayor anhelo y gozo, hermanos, es obedecer. Tienen voluntad, pero están sujetos a Dios. Aprendamos eso, ¿verdad?
Los ángeles son buenos y son enviados por Dios para ayudar a los creyentes. Ya vimos que son sirvientes de los que creen, ¿verdad? Ahora, aquí hay algunas actividades que la Biblia nos dice acerca de los ángeles. Alaban a Dios, Salmo 148, usted lo puede ver ahí. Los ángeles están alabando a Dios. Adoran a Dios. Se regocijan en lo que Dios hace, o sea, se admiran y le alaban por lo que Dios hace. Sirven a Dios. Se presentan delante de Él. Aquí Job, usted puede ver cuando dice, y entonces vinieron los hijos de Dios. Ahí es, Neri, anota esa para que la estudies. En Job se menciona 3 veces también el término hijos de Dios. Y entonces vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Él, entre los cuales venía Satanás. ¿Cómo que Satanás se presenta delante de Dios? Muchos antes no querían mencionar a Satanás porque creían que lo invocaban, hermanos. Acuérdense esto, ¿por qué Satanás puede presentarse delante de Dios? Yo ya se lo dije. La santidad de Dios y la pureza de Dios es tan inmensa que Dios no puede ser contaminado por la peor maldad, nada. Entonces, no es como que, ay, Satanás no se puede presentar delante de Dios porque es un pecador. ¿Crees que Satanás afecta a Dios en algo? Nos afecta a quién? A nosotros, pero no al Señor. Entonces, se presentan delante de Dios a dar cuentas, ¿verdad? Los ángeles son instrumentos de los juicios de Dios. En Apocalipsis, hermanos, se mencionan tantos ángeles como ellos ejecutan muchos juicios, hacen muchas cosas que Dios les ordena al fin del mundo, ¿verdad? Que hagan. Están aquí, porque no es que van a venir, están aquí. Ese es lo que tenemos que entender, hermanos. No los vemos, aquí están, nada más que van a ejecutar los juicios de Dios, ¿sí? Porque cuando decimos van a venir, pareciera que no están aquí. No, aquí están. Aquí hay ángeles, también hay demonios. O sea, no los vemos, no los escuchamos, pero sí están. Y hay que creer en ello. Tienen poder, tienen responsabilidades, tienen propósitos de Dios, ¿verdad? Son instrumentos de los juicios de Dios. Traen respuestas a la oración. Vemos al profeta Daniel, ¿verdad? Cuando está orando y cuando llega Gabriel, ¿verdad? El ángel, y le dice, ¿verdad? Que fue su oración escuchada. Un precioso pasaje cuando el Señor Jesús está orando en el Getsemaní antes de ser ya crucificado. Recuerden que dice que iba y oraba al Padre y decía, Padre, ¿verdad? Si en tu voluntad está que yo pase esta copa amarga, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dice, entonces vinieron ángeles y le confortaban, ¿sí? O sea, tienen también ese mandato por parte de Dios de ayudarnos, darnos confort, ¿verdad, hermanos? Observan el orden, el trabajo, el sufrimiento de nosotros, ¿verdad? Los hijos de Dios. Cuando el Señor los envía, nos protegen, nos animan a veces en momentos de peligro, cuidan a los justos en los momentos de su muerte. Es muy interesante, cuando muere Lázaro, dice que entonces los ángeles lo toman y lo llevan al seno de Abraham. Léalo bien. Entonces aquí vemos que, hermanos, tienen muchas funciones, tienen muchos propósitos, ninguno de ellos ser intercesores, como dijimos, sino ser siervos de Dios y hacer muchas de las cosas que el Señor, ¿verdad?, les ordena. Ahora, para entender entonces, para concluir con la superioridad de Cristo sobre los ángeles, el autor de Hebreos nos da al menos 6 referencias en el Antiguo Testamento, que es lo que leímos ahorita en Hebreos 1, del 5 al 13, ¿verdad? Por lo menos nos da 5 referencias o 6, tanto en los libros de la ley, en los profetas y en los de sabiduría, donde están salmos, ¿verdad? En cuanto a la máxima posición y poder de Dios, porque acuérdense, vuelvo a repetir, esta carta está dirigida a los judíos. Y en el tiempo que es escrita no existe el Nuevo Testamento. ¿Qué existe nada más? El Antiguo Testamento. Entonces siempre los escritores del Nuevo Testamento van a hacer referencia ¿de dónde? Pedro no dice, como Pablo escribió en la carta a los Corintios. O Pablo no va a decir, como Pedro escribió en su segunda carta. Porque, hermanos, todavía no existían esas cartas. Entonces siempre la referencia será hacia el Antiguo Testamento. Entonces aquí, hermanos, ustedes se las enumeré del 1 al 6. Vemos cómo el escritor de Hebreos empieza a referirse, por ejemplo, tú eres mi hijo, Dios le dijo, y hoy he llegado a ser tu padre. ¿Dónde se encuentra eso? Ahí está la referencia en Salmos 2.7, en 2 Samuel 4.14.
Estas son evidencias de por qué Cristo es superior a los ángeles. Porque este autor de los Hebreos tenía que demostrarle a los hebreos con su propia Biblia que el Hijo es superior a los ángeles. ¿Y por qué? Y aquí es donde empieza a enumerarlo. Número 2, versículo 6. Que lo adoren todos los ángeles de Dios. La referencia está en Deuteronomio 32:43. O sea, nunca Dios le dijo a un ángel, Gabriel, que a ti te adoren todos los demás ángeles. No, sino que al Hijo le dice, a Él adórenle todos los ángeles. Evidencia número 3. Él envía a sus ángeles como vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Quiere decir que Él los envía, quiere decir que Él es mayor porque Él tiene autoridad sobre ellos. Número 4. Tu trono permanece para siempre y tú gobiernas con cetro de justicia. Prácticamente Dios nunca le dijo a un ángel que el ángel gobernaba y que tenía un trono. Evidencia número 5. Dice, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. A ningún ángel Dios le dijo, tú eres el creador, pero al Hijo sí le dijo. Evidencia número 6. Siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Tampoco nunca Dios le dijo eso a un ángel. Entonces aquí nos da 6 referencias el autor de Hebreos para decir, por esto es superior Cristo a los ángeles. Porque recuerden esto, hermanos, nosotros estamos pensando en el Cristo glorificado porque nosotros no conocimos al Cristo físico. Cuando yo te digo Jesús, tú no te figuras al Jesús aquí en la tierra. Siempre cuando te digo el Señor Jesús, ¿dónde te lo figuras? Sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Ese Dios glorioso. Pero aquí el problema, hermanos, es que estos hebreos sí vieron al Jesús ¿qué? Vivo, físico. Entonces para ellos es decir, ¿cómo que este hombre físico que murió en la cruz va a ser mayor que un ángel? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y entonces aquí les ponen las evidencias, ¿verdad? Porque te vuelvo a decir, nosotros es fácil decir, es que es el Hijo de Dios, está sentado a la diestra, sí, pero ellos lo vieron, algunos de ellos a lo mejor lo vieron desde chiquillo, al Señor Jesús. Entonces para ellos es como, ¿cómo este hombre de Nazaret, el hijo de José y María, va a ser superior al arcángel Miguel, al ángel Gabriel? ¿Cómo? Pues si era un hombre. No, es el Hijo de Dios. Y aquí queda demostrado. Entonces, hermanos, el autor de Hebreos, al igual que con los profetas al principio, desea confirmar la superioridad de Cristo. Nos comparte estas declaraciones que acabamos de ver, ¿verdad? Que son referencias a lo que el Padre y eterno Dios le dice a su Hijo, lo cual no deja en duda en absoluto que Jesús es el Hijo supremo a los profetas y también supremo, ¿verdad?, a los ángeles. Y la razón por la cual el autor insiste tanto en ello, hermanos, y nos da muchas referencias, es porque su deseo es que los judíos que leyeran la carta, ¿verdad?, de los hebreos tuvieran la plena certeza que solo por medio de Jesús, el Mesías prometido, es el único camino que nos guía hacia el Padre. O sea, ese es el deseo. Es ¿por qué redundó tanto? ¿Por qué macheteó tanto lo de los profetas y lo de los ángeles? Para hacerlos a un lado y decir, es Cristo el mediador, es Cristo el camino, nada más Él. Entonces, hermanos, Él es el único Jesús, mediador, profeta y sacerdote entre Dios y los hombres. Y así lo escribe Pablo en 1 Timoteo 2:6, vamos a leerlo juntos, ahí lo tiene mero abajo de la hoja. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ese es el énfasis, hermanos, que el escritor de Hebreos quiere grabar en la mente, ¿verdad?, de estos judíos. Cristo es el mediador, Él es el intercesor, el sumo sacerdote, Él es el heredero, Él es el Hijo, Él es el de toda autoridad. Y hay que taladrarlo, ¿verdad?, en la mente de los judíos, porque ya les dije, hermanos, los judíos por 2000 años, hermanos, por lo menos, tuvieron a los profetas y la ley. Esa era su fe, era su religión, hermanos. Los profetas y la ley por 2000 años. Desde que eran chiquititos les empezaban a meter, ¿verdad?, toda la ley y los profetas y todas las costumbres y los sacrificios y las ceremonias y las idas al templo y las reverencias al templo donde está la santidad. O sea,
por 2000 años, hermanos, le metieron eso. Entonces ahora de repente llega el Mesías y se cumple todo y ya no, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto ya no está en vigor. Ahora estamos, ¿verdad?, en el nuevo pacto que Él hace. Y para los judíos es muy difícil dejar estos 2000 años de esta fe, profetas y la ley. Y ahora entra, ¿verdad?, el Mesías como hombre, como hijo de Dios, y entonces cambia todo el panorama. Por eso Pablo, hermanos, es increíble, ¿verdad? Como el mismo apóstol Pablo, ponte a pensar, Pablo pensaba que estaba sirviendo a Dios al tratar de hacer que los cristianos negaran a Cristo. Imagínate, o sea, cómo esto estaba tan penetrado en ellos, que Pablo decía, es que yo ya traigo cartas de los Sanedrín y los sumos sacerdotes para poder ir con los cristianos y prenderlos y llevarlos a la cárcel y que nieguen que Jesús es el Mesías. Pero tuvo que venir el mismo Cristo, hermano. A Pablo, nadie iba a poder convencer a Pablo así diciéndole, no, mira Pablo, es que aquí el profeta Isaías era el que estaba hablando, ¿verdad?, de Jesús. Mira, no, hermanos, tuvo que venir el Señor Jesús. Pablo era ahora sí un judío de hueso colorado, fariseo de fariseos, que tuvo que venir el Señor Jesús. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces Pablo, hermanos, fue como una catarsis, ¿verdad? Una catarsis quiere decir un desbordamiento de pensamientos y emociones, es decir, desde que soy niño y todo lo que aprendí, hermanos, Pablo, acuérdense, estudió a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de los judíos. Pablo era un maestro de maestros. Entonces Pablo está pensando, y todo lo que aprendí, y todo lo que me enseñaron, y todos los ritos, y todos los sacrificios que hice, no son. Imagínense, hermano, ese pensamiento. Pero Dios tuvo misericordia de él y le enseñó el verdadero camino. Y después lo usó, ¿verdad?, grandemente el apóstol. Hasta el día de hoy, ¿verdad?, leemos sus cartas y tenemos, ¿verdad?, testimonio de la fe que Cristo Jesús puso en él. De esa manera, amados, el autor de Hebreos quiere que ahora los judíos, los hebreos, comprendan y dejen, ¿verdad?, esa antigua fe sobre los profetas, los ángeles, la ley, y que se centren, ¿verdad?, en el Hijo, en Cristo Jesús. Amén. Señor, gracias, Padre, porque tu palabra es clara cuando tu Espíritu Santo está presente, Señor Jesús. Cuando el Maestro está presente, Señor, podemos entender y podemos recibir revelación. Gracias, Padre, porque no siendo dignos, tú, Señor, te humillas y nos dejas escuchar tu palabra y entenderla por medio de tu Espíritu, Señor. No nos permitas ser rebeldes, Padre, a tu palabra. No nos permitas despreciar tu salvación, Señor. Ayúdanos a quebrar, Padre, los pensamientos, las tradiciones, la falsa fe, Señor, la falsa doctrina que a lo mejor traemos, bendito Dios. Y humillémonos nada más, Padre, a lo que tú eres y a tu voluntad. Permítenos siempre, Señor, reconocer que solo tú eres la verdad, solo tú eres el camino, solo tú eres la vida, Jesucristo. No hay otra manera, solamente tú. Te bendecimos, te damos gracias, Señor, y pedimos que tu entendimiento, Señor, y tu revelación día a día, cuando estemos leyendo tu palabra, Señor, venga a nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y damos gracias.